Vamos a ir, mis hermanos, a Juan capítulo 10. Hoy vamos a estar considerando del verso 1 al verso 17. Este es un pasaje que creo que todos ya hemos pasado por ahí, lo hemos considerado varias veces. Es un pasaje emblemático, un pasaje que nos muestra otra de las facetas del Señor Jesús cuando vino a la tierra. Juan 10, 1 al 18. Dice la palabra: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Bueno, mis hermanos, este pasaje solo cuando lo leemos ya identificamos bastantes cosas y podemos ver el amor tan profundo que el Señor tiene por sus ovejas. Inevitablemente este pasaje, cuando le echamos una primera lectura, nos muestra acá el Señor esta faceta de que Él es también el pastor de las ovejas. Nosotros, hermanos, hojeando el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que es un evangelio bastante cristocéntrico. Cristocéntrico significa que está muy centrado en el Señor Jesucristo, aunque ciertamente toda la palabra lo está, pero este evangelio tiene algo especial, y es que el apóstol Juan, guiado por el Espíritu, quiso mostrar acá toda la deidad del Señor Jesucristo, su naturaleza divina, sus caracteres, la forma en que el Señor vino a hacer la obra guiado por el Padre. Entonces por eso decimos que este evangelio es muy cristocéntrico. Si nosotros quisiéramos conocer más la divinidad del Hijo de Dios, conocer más a profundidad su naturaleza, su deidad, podemos estudiar el Evangelio de Juan y ahí vamos a poder ver esa centralidad tan especial que el apóstol da sobre el Señor Jesucristo. Si los hermanos recuerdan, así como el Señor decía acá, yo soy, y en el Antiguo Testamento también, cuando el Señor por la zarza se le manifestó a Moisés, Él le manifestaba que era el gran yo soy.
Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿con qué palabras iré allá? ¿Qué será lo que iré a decir allá delante de Faraón? ¿De parte de quién iré? Y el Señor le dice, di que vas de parte del gran yo soy. Entonces acá, hermanos, en Juan nos muestra esos diferentes aspectos del gran yo soy, que es el Señor Jesucristo. Porque como ya hemos visto, el Hijo que revela al Padre, y es la imagen perfecta del Padre, viene a revelar también que Él es eterno, que Él es la deidad, que Él es infinito, y Él también se llama acá, se hace llamar, el Espíritu le muestra al apóstol y nos muestra a nosotros que Jesús es el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. Y acá Juan da estas características especiales de lo que el Señor es, el gran yo soy. Entonces, mis hermanos, si empezamos a mirar ahí el verso 1, podemos ver que ciertamente el Señor acá, y visto en su contexto, está diciendo acá a estos hombres, que son los fariseos, y con los cuales tenía una conversación acerca de diferentes cosas. Está diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Ahora bien, hermanos, había unas características de un pastor, y cuál era su trabajo por allá en el siglo I, o sea, en el tiempo de Jesús, y qué era la forma como él hacía su trabajo. Entonces, el pastor, pues obviamente era el que cuidaba las ovejas. Las ovejas ingresaban y salían por un redil. El redil es como una especie de cerco, de aprisco, donde el pastor metía las ovejas, hagan cuenta como una especie de corral. Entonces el pastor las metía ahí, era este lugar de protección cercado por una puerta, y esta era vigilada por un portero que le abría al pastor la puerta porque lo reconocía como el pastor de las ovejas. Ahora bien, cuando el ladrón o el que quería herir a las ovejas como el lobo procuraba entrar y hacer esto, tenía que entrar por otro lado, no podía entrar por la puerta, porque en la puerta estaba el pastor. Entonces este era un oficio incluso que hoy en día también en Israel pues se sigue practicando. Hagan de cuenta como acá en nuestro país la ganadería o la cría de ciertos animales, en Israel también sigue la crianza de las ovejas. Y acá el Señor utiliza esta alegoría para mostrarnos cosas muy especiales, hermanos, y muy preciosas al creyente acerca de esta alegoría. El Señor la utilizó con los fariseos, pero también la palabra queda para nuestra enseñanza. Entonces acá, viendo estas características de pastor, y el Señor que dice primeramente, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Ya el Señor empieza a identificar acá que hay ciertos tipos de personas que, aunque se hacen llamar pastores, son ladrones y salteadores. Entonces Jesús empieza acá mostrando, sacando a la luz ese sistema tan malo de pastoreo que hubo en el Antiguo Testamento y que hubo antes de él. Si bien, hermanos, ahorita que revisemos un poco el contexto, ahí en Juan 9, nos vamos a dar cuenta qué era lo que los fariseos también decían al Señor y cuál fue la razón por la que el Señor llegó a decirle a estos hombres esta alegoría del pastor de las ovejas, que finalmente es una alegoría que saca a la luz la verdad espiritual cuando el Señor Jesús le hablaba a todos ellos de qué era lo que significaba ser un pastor de ovejas. Esa palabra pastor muchas veces incluso, hermanos, puede ser mal utilizada entre nosotros, entre la iglesia. Cuando escuchamos pastor, a veces como que el oído se nos pone rojo, como que no nos gusta ese término, como que incluso también lo relacionamos con experiencias pasadas que de pronto lamentablemente o desafortunadamente nos llevaron a tener una mala perspectiva de lo que es un pastor. Pero acá, mis hermanos, en este pasaje, el Señor nos va a mostrar realmente quién es el príncipe de los pastores, quién es el pastor de las ovejas, quién es ese que vino a dar su vida por las ovejas y cuáles son esas características. Entonces acá el Señor empieza sacando a la luz ese sistema antiguo de pastoreo que era decadente. Nosotros, hermanos, si miramos por un momento
igual no vayan allá, solo acá para citarlo. Ezequiel 34 es un capítulo que nos habla más profundamente acerca de lo que el Señor decía de los pastores en ese entonces. Acá en este pasaje, este capítulo de Ezequiel nos muestra cómo el Señor estaba viendo a los pastores, qué era lo que ellos estaban haciendo, de qué manera ellos estaban pastoreando a las ovejas de Israel. Para hablar de algunas cosas, el Señor decía ahí en Ezequiel: hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no pacientan a las ovejas, no fortalecen a las débiles, no vendan a las perniquebradas, no curan las enfermas, no vuelven a reír a las descarriadas, no buscan a las perdidas. Son características fuertes. Un juicio ya o acusación que el Señor levantaba contra estos hombres que Él había dispuesto para que fueran pastor de su rebaño, pero ellos estaban apacentando a sí mismos. Ezequiel continúa diciendo: sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Una oveja sin pastor, hermanos, es una oveja casi muerta. Una oveja sin pastor es una oveja desorientada. Una oveja sin pastor es una oveja que su destino muy seguramente es la muerte. Dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Continúa diciendo ahí Ezequiel: y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscara, ni quien preguntara por ellas. Habla cosas el Espíritu que dio Ezequiel y son palabras fuertes, palabras que se le daban a estos hombres que, si bien estaban puestos ahí para el rebaño, no estaban cumpliendo su tarea como debía ser. Hay una ilustración que nos muestra esto, mis hermanos, para conocer un poco más cómo son las ovejas. Hay una ilustración, mis hermanos, que nos muestra. Dice, una noticia que pasó por allá en el 2021, no hace mucho: una oveja errante que duró 5 años desaparecida, perdida. Eso fue una oveja australiana. En Australia también se practica bastante el pastoreo. Esta oveja se llamaba Barak. Duró 5 años perdida. Cuando la encontraron, llegó a acumular 35 kilos de lana en todo su cuerpo. ¿Esto qué significaba? Las ovejas tienen que ser esquiladas por lo menos una vez al año. Cuando el pastor no las esquila cada año, sucede que a las ovejas les crece mucho la lana, y con el tiempo, si aumenta su cantidad de lana, pueden llegar ni siquiera a poderse parar, poderse levantar o a poder caminar. Una labor primordial que los pastores tienen que hacer cada año, a la misma fecha, es prepararse para poder esquilar las ovejas. Ahora bien, esta labor dura normalmente unos 5 minutos cuando las ovejas están siendo esquiladas cada año. Para esta oveja que tenía 35 kilos de lana, la labor duró casi aproximadamente 1 hora. Ahora bien, a esta oveja Barak pudieron llevarla por allá a un centro, digamos que de bienestar animal, la curaron, tenía incluso también problemas de úlceras, problemas de visión. Era tanto la lana que acumulaba que incluso se le acumularon ramas, espinos, pues que la hirieron también a ella. Ahí sí, por misericordia del Señor, esta oveja pudo vivir 5 años errante y sin pastor. Entonces esto es una ilustración que nos muestra, mis hermanos, cómo la necesidad de que una oveja necesita de su pastor, como una oveja necesita ser guiada y pastoreada por el hombre que se ha puesto ahí para poder cuidarla, para poder apacentarla, para poder guiarla, para poder darle alimento, para poder brindarle sus atenciones que necesita esta oveja, ¿no? Ahora bien, Juan 18 nos dice el Señor: todos los que antes vinieron a mí, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El Señor está acá mostrando esto y mostrando que había una característica particular de estos hombres. Como lo estamos viendo en Ezequiel, eran hombres que, aunque se llamaban pastores, eran ladrones y salteadores. Eran hombres que aparentemente tenían esta labor de apacentar el rebaño, pero eran otros también, que el Señor muestra acá la figura,
eran aquellos que también se saltaban por el redil para intentar robar las ovejas. Eran los salteadores. Y ahí también nos dice la parte A del verso 10 de Juan: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Ahora bien, Juan 12, verso 12 nos expresa ahí: más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, cuando un hombre no era dueño de su rebaño, no eran sus propias ovejas, pues habían asalariados que tal vez se contrataban para estas labores. Pero ¿qué hacía esta persona? Cuando venía a venir al lobo o al ladrón, huía porque las ovejas no le importaban. O sea, hacía esta labor de balde. Hacía esta labor porque le pagaban. Hacía esta labor como cuando alguien, por ejemplo, dice en un trabajo: yo no voy a hacer más de lo que me piden porque no me van a pagar más sueldo. Algo así, hermanos. ¿Sí? Entonces, ciertamente, este era el asalariado. Ahora, el Señor también hace la comparación con estos hombres, con los fariseos, de que tal vez en tiempos de paz ellos podían cuidar, entre comillas, al rebaño, pero cuando llegaba el momento del peligro, ellos huían y dejaban a las ovejas para que el lobo las arrebatara y las dispersara. Nosotros sabemos que una oveja no se puede dejar sola con un lobo, porque el lobo pues la ve como presa, la mata, dispersa a las demás, y esto genera un caos. Entonces, por eso el pastor tenía tantas labores importantes, hermanos. Aunque parece una labor sencilla, una labor del campo, una labor que no todos quisieran llevar, era una labor que para el Señor es muy especial, que para el Señor es particular, y Él mismo se identifica también como pastor. Entonces sigue hablando ahí Ezequiel, y lo que el Señor le dice a los pastores: por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores, demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Y eso era lo que el Señor le estaba hablando a estos hombres, y les estaba diciendo: ustedes no son pastores, yo voy a quitar a mis ovejas de sus bocas, yo voy a librarlos de sus manos, porque ustedes no están pastoreando a mi pueblo Israel. Un comentario del hermano Hernández Díaz López, en su libro de Pastor a Pastor, dice lo siguiente: existen pastores que gobiernan al pueblo con demasiado rigor, actúan de manera truculenta y con despotismo con las ovejas de Dios, dominan al pueblo con autoritarismo, denigran a aquellos que cuestionan su modelo. El autoritarismo es una especie de inseguridad, es complejo de inferioridad disfrazado de complejo de superioridad, es el miedo de dividir el poder y ser rechazado. Creo que este comentario expresa de una manera incluso más clara cómo era que estos hombres percibían el pastoreo del Señor y se percibían a sí mismos. Eran hombres inseguros, eran hombres que, como dice también la palabra, miren lo que hacen, el mundo se va tras él, tras Jesús. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hombres inseguros que solo querían tener poder de parte de ellos, que lo que querían era que las ovejas no se fueran detrás de otro, sino que se fueran con ellos, aunque ellos no las apacentaran, sino fueran autoritarios, las trataran de manera truculenta, con despotismo, y las dominaran con autoritarismo. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Entonces, ciertamente, por eso el Señor dice ahí en el verso 5 de Juan 10: mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y eso es una particularidad de las ovejas, una particularidad de que solo ellas oyen y obedecen a su pastor. Los que han podido ver las ovejas, aunque sea por internet, las ovejas tienen esa particularidad de que solo escuchan la voz de su pastor. Ellos hacen ciertos sonidos y las llaman también, y ellas solo obedecen esa voz, pero no se van detrás de extraños. Y hermanos, ciertamente acá mirando un poco en el contexto, en Juan capítulo 9, el Señor viene acá mostrando
de que él había sanado a un hombre ciego de nacimiento. Incluso fue la sexta señal que nos muestra también acá Juan en su evangelio de las obras que había hecho el Señor. Los apóstoles le preguntan a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Sus padres o este? El Señor dice, ninguno de ellos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Más adelante entonces el Señor hace lodo, escupe en la tierra, hace saliva, le unta los ojos en este hombre y le dice que vaya y se bañe al estanque de Siloé. El hombre hace esto, vuelve a ver y después los judíos le preguntan, los vecinos, ¿cómo fue sano? Y después lo llevan a donde los fariseos y ellos le vuelven a preguntar también, era día de reposo nuevamente, como ha pasado las veces anteriores, y le preguntan a los fariseos cómo había recibido la vista. Él dice, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Luego llaman ellos a los padres, le preguntan lo mismo y vuelven a preguntarle otra vez al hombre que antes era ciego lo mismo. Y él responde, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis acaso ser sus discípulos? Luego más adelante dice, este hombre que le fue de vuelta la vista, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre, hermanos, era una oveja errante. Ahí en el verso 34, cuando él le responde esto a los fariseos, pues ellos dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Qué soberbia de estos hombres, ¿no? Y ciertamente que a ellos no les interesaba de ninguna manera que él fuera de vuelta a la vista. A ellos solo les interesaba tal vez que este hombre siguiera yendo a la sinagoga o siguiera probándolos a ellos como los grandes maestros, los grandes hombres que conocían la ley del Señor. Pero acá cuando le expulsan, hermanos, ahí dice el verso 35, entonces, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, no fue el hombre que le halló a él, no fue el hombre que lo buscó, sino que fue Jesús que lo halló a él y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre lo que dijo fue, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, el que habla contigo. Le has visto y el que habla contigo, él es. Y creyó en el Señor y le adoró. Entonces, ¿por qué decimos esto, mis hermanos? Porque ciertamente las ovejas que no oyen la voz de los extraños, sino que oyen la oveja de su pastor, fue lo mismo que sucedió acá con este hombre que era ciego de nacimiento. Este hombre era una de esas ovejas a quien el Señor había venido a buscar. Este hombre fue sanado por el Señor porque él ciertamente era temeroso de Dios. Quería hacer la voluntad del Señor, pero más allá de eso era porque el Señor vino a buscarlo. Él fue el que lo halló, él fue el que le devolvió la vista y él fue el que le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el hombre creyó. El hombre fue nacido de nuevo. Entonces acá nos muestra esta parte del contexto del pasaje, cómo es que se viene desarrollando esta discusión y cómo es que en medio de esta discusión incluso el Señor le muestra a estos fariseos de que Él es el buen pastor. Y era incluso una discusión, no era tanto un discurso, porque estos hombres pensaban que el Señor pues no era nada y como siempre lo rechazaban. Ahí en una parte también de Juan 9 le dicen ellos al hombre que fue ciego, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Hombres que no conocían el Hijo de Dios. Pero este hombre ciego de nacimiento sí entendía que él era hijo de Dios, porque incluso dice, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y el Señor lo hizo y lo sanó. Luego entonces por eso este hombre entiende que él verdaderamente es el Hijo de Dios. Y en medio de esta discusión, entonces el Señor necesita afirmar su lugar como el buen pastor. Necesita mostrar a ellos que realmente ellos eran parte de ese sistema tan decadente de pastoreo que se estaba ejerciendo antes de que Él viniera. Este pasaje, hermanos, nos muestra realmente cómo debe ser un pastor, pero antes de eso, quién es el príncipe de los pastores. Nos muestra realmente quién nos está pastoreando, quién nos está conduciendo por los caminos de reposo, quién nos está alimentando, quién nos está nutriendo. El Señor vino a mostrar realmente que ningún otro que había antes de Él podía ser ese pastor de las ovejas, sino que lo tenían delante de Él. Y aunque estos hombres que aparentemente conocían tanto de la palabra y de la ley, no entendieron,
pues este hombre que fue sano sí comprendió que él venía de Dios, que Jesús era ese buen pastor. Ahí si nos devolvemos un momento al verso 2 de Juan 10, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, porque incluso en ese tiempo, y la alegoría que el Señor está tomando, y como ya lo dijimos ahorita, había un portero también en el redil, pero en este caso entonces el portero, que era un ayudante contratado, le ayudaba al pastor con el rebaño, y especialmente cuando hacía guardia en la noche. Entonces el portero conocía al pastor de las ovejas. Luego dice acá el Señor: las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Hay otra ilustración acá, hermanos, en la que podemos ver cómo hay una diferencia también entre los pastores que eran del occidente, a diferencia de los pastores del oriente. En el occidente los pastores lo que hacían era coger su rebaño, iban al lado del rebaño o iban detrás del rebaño, y usaban incluso perros ovejeros para apacentar las ovejas. Pero digamos que acá uno puede ver incluso que con esto era de cierta manera como por fuerza. No era solo el pastor, sino también llevaba perros ovejeros para que los perros, yo creo que han visto algunos, cómo ladraban a las ovejas para que ellas como que por el miedo huyeran o se juntaran o se fueran por donde el pastor les decía. Ahora es algo bien diferente lo que pasa con los pastores del oriente, o sea en Israel. Por eso el Señor también muestra acá esta figura, y los pastores lo que hacían era, sacaban a las ovejas del redil, porque él llegaba, el portero les abría, luego llamaba a cada una por su nombre, las sacaba para ir a pastear, y después él se ponía delante de ellas y las ovejas le seguían, y el pastor solo con su voz y llamando a cada una por su nombre era lo único que necesitaba para que las ovejas lo siguieran. No era por fuerza, no era la manera truculenta y déspota que estos hombres querían tratar al pueblo, no era la manera en que ellos querían formarse un rebaño, incluso para sí mismos, porque hay incluso en ese tiempo y hoy en día pues también lo vemos, algunos que quieren tomarse pues título de pastor que el Señor pues nunca les ha dado ni les ha entregado. Entonces esta ilustración también nos muestra cómo es la diferencia entre un verdadero pastor y un pastor que lleva las ovejas por fuerza. Jesús llama a aquellos que le pertenecen y los llaman por nombre, hermanos. Al hombre ciego lo llamó también por nombre. Este hombre de nacimiento había sido ciego, fue sano, el Señor lo llamó, y no solo para que viera, sino para que Dios fuera glorificado en él. Pero también lo llamó para que lo siguiera, y este hombre entendió que él era el Hijo de Dios. A nosotros, hermanos, el Señor también nos llamó por nombre, y nos sigue llamando por nombre, y nos sigue pastoreando porque ya somos parte de su rebaño. Y esto es lo precioso de este pasaje, hermanos, que acá podemos ver el Señor cómo, afirmando su lugar como pastor, muestra también a nosotros, acá por la palabra, que Él es nuestro pastor, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, que Él es el que está llevándonos por esos caminos tranquilos, por esos caminos de vida, por esos caminos donde hay vida eterna. Ahora bien, acá en el verso 7 de Juan 10, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y cuando el Señor dice que es la puerta de las ovejas, hace de cierta manera un ligero cambio en su expresión alegórica que está hablando acá a estos hombres. Cuando el Señor dice que es la puerta de las ovejas, que ciertamente Él es la puerta, pero acá el Señor hace referencia también de que otro oficio de los pastores era cuando ellos tenían que sacar a las ovejas para pastear. Habían tiempos en que, como en Israel, el desierto estaba muy carente de pastos verdes, estos hombres tenían que alejarse mucho de su hogar. Entonces a veces caía la noche y ellos ya no se podían devolver porque ya era muy tarde. Ya no podían volver a sus hogares, sino que tenían que pasar la noche en lugares abiertos o en medio de los montes, de las montañas,
y evidentemente ellos como pastores fieles, pues necesitaban cuidar de sus ovejas del ladrón, del salteador y el lobo, que era lo que hacían ellos. O podían armarse ahí un redil en ese momento, algo así como un redil improvisado, o incluso buscaban cuevas en donde meter a las ovejas para que ellas estuvieran a salvo, pero él se ponía en la puerta, el pastor. Entonces en la cueva estaba la puerta y era la única puerta que había de entrada y salida. Ahí se ponía este hombre y él era la puerta. Si algún lobo o algún ladrón quería entrar a hacerles daño a las ovejas o robárselas, tenía que entrar por la puerta. Y ahí estaba el pastor. Y a esto se refiere cuando el Señor dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué? Las ovejas estaban salvas cuando estaban dentro de la cueva. Mas si alguna salía y se perdía, muy seguramente iba a encontrar la muerte. Ahora hay casos excepcionales como los de esta oveja que dijimos ahorita, que puede durar errante tantos años. Y esto lo podemos aplicar, hermanos, incluso cuando el Señor habla de la parábola de las 100 ovejas. La oveja que se perdió, y el Señor deja las 99 para que vayan, y va en busca de la oveja perdida. Y se alegra más por esta oveja que por las 99 que estaban a salvo. Entonces acá el Señor nos muestra esta ilustración, que el pastor se convertía en la puerta. Hay un salmo, hermanos, que también es conocido para todos, y es el Salmo 23. Salmo 23 dicen los primeros versos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Si hay un pastor verdadero, hermanos, aunque ciertamente el Señor es el que delega también a sus pastores, a sus iglesias, pero el ejemplo, nuestro más grande pastor es el Señor Jesucristo, que da su vida por las ovejas. Ahora este pastoreo, hermanos, no es solo, la figura que se mostraba no es solo una figura del pastor literal con sus ovejas, de manera literal, sino que acá el Señor saca la verdad espiritual de esto, porque así como habían muchas ovejas en ese entonces que no escuchaban la voz de los extraños, y eran ovejas errantes, eran ovejas perdidas, el Señor vino y una a una las encontró. Uno a uno nos han encontrado a nosotros, hermanos. El Señor sigue buscando para conformar a su pueblo. La verdad espiritual en esto, hermanos, está también acá en este salmo, que como lo dice el salmista, el Señor es nuestro pastor. El Señor es el que nos conduce por esos lugares de delicados pastos donde nos hace descansar. Cuando el pastor sacaba las ovejas, que también tenía que alimentarlas, tenía que llevarla a pastos abundantes para que se alimentaran, pero también para que pudieran descansar. En Israel hay una temperatura muy alta, especialmente en los desiertos. Ahora bien, otra función del pastor era que tenía que buscar estos pastizales para que ellas pudieran descansar, pero también tenía que buscarles agua. Y acá el salmista está expresando que el Señor, para nosotros, cuando vamos por desiertos, cuando vamos por caminos difíciles y aún cuando vamos por caminos donde tal vez hay paz, en todo momento, Él nos conduce como el pastor de las ovejas. Él nos hace descansar en estos pastos, pero también nos lleva a aguas de reposo y nos hace pastorear allá. Conforta nuestra alma y nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Si volvemos por un momento a Ezequiel, el Señor hablaba no solo de las acusaciones que hacía contra los pastores que no apacentaban el rebaño, también el Señor está diciendo ahí, por Ezequiel. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Aún en Ezequiel ya estaba esta profecía del Señor Jesús como el buen pastor. Porque el mismo Señor estaba diciendo: yo mismo iré a buscar a las ovejas. Yo mismo las voy a sacar de estos días nublados y oscuros. Yo mismo las voy a llevar y las voy a apacentar.
ustedes no lo harán, sino que es el Señor. Si nosotros, hermanos, en lo que hemos visto hasta en este momento, hemos entendido un poco de esa verdad espiritual que tiene esta palabra, porque es que ciertamente, hermanos, cuando nosotros estamos caminando día a día, debemos también reconocer al Señor como nuestro pastor, como el pastor que nos guía. Dice ahí también Ezequiel: yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Desde hace cuántos siglos atrás, que el Señor ya estaba manifestando también esa característica de su Hijo como el buen pastor. Mucho tiempo atrás, y como lo hemos visto a través de la Escritura, que la palabra habla todo acerca del Señor Jesucristo y de lo que iba a hacer el Mesías cuando venía. Entonces acá Ezequiel también habla de esta parte. Y el Salmo 23 continúa diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Como estos terrenos escarpados en el desierto de Israel eran lugares peligrosos, había lugares que eran montañosos y había otros que eran valles. En esos valles seguramente también era más peligroso el lugar por causa de los ladrones y de los lobos, por causa de los enemigos de las ovejas. Y el salmista acá está diciendo con esto: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, tú como mi pastor, tú como mi guía. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Había algunas herramientas que los pastores tenían para apacentar las ovejas. Herramientas como la vara para cuando las ovejas se desviaban, corregirlas. El callado, que era como una especie también de vara, que en la punta llevaba como un doblez, y era también para como cogerlas de la cabeza para jalarlas. Pero el pastor también tenía como una especie de instrumento de viento, como una pequeña flauta, que tocaba al momento que las ovejas estaban ya quietas, estaban tranquilas, y esto las tranquilizaba más. Esto el pastor lo usaba para que ellas liberaran su estrés, porque las ovejas también se estresan. Por eso el Señor hace tanta similitud de las ovejas con nosotros. Nosotros decíamos que en el Salmo 23 dice: aunque ande en valle y sombra de muerte. Y decíamos entonces que las ovejas también podían ir por lugares que habían valles. Entonces en esos valles era más peligroso, las ovejas podían estar más expuestas a la muerte, y el pastor debía estar más atento para que ninguna oveja fuera arrebatada. Por eso el salmista dice acá: aunque ande en valle y sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y los instrumentos que tenía el pastor, entonces dijimos que era la vara para corregir las ovejas, el callado, que era una vara que en la parte de arriba tenía ese doblez para coger a las ovejas y no dejarlas ir por otro lado. Eran instrumentos también que el pastor necesitaba. El instrumento también con el que tocaba para que ellas liberaran su estrés, porque en medio de esa corrida, en medio del calor, en medio de la sed, muchas veces del hambre, de los animales, de las fieras del campo, pues ellas también se cansaban, ¿no? Tanto el pastor como las ovejas tenían que tener días arduos, días difíciles. Pero el Señor deja esta figura con un propósito. Y decíamos entonces también que el pastor tenía una onda con la cual también usaba para espantar a los enemigos, como la onda que utilizó David contra Goliat, cuando le lanzó la piedra. Dice también ahí el salmista: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Seguramente, o es muy posible, que mientras el pastor también estaba apacentando las ovejas, cuando las llevaba a estos lugares, o cuando les daba también, las llevaba aguas de reposo, tal vez a los alrededores habían también fieras. No sé si ustedes han visto en esos documentales que está la manada de ciertos animales, pero mientras tanto están vigilando porque a los alrededores hay fieras. Y el que se aparte, por ejemplo las cebras, o los ñu, que andan en manada, pero cuando alguno se aparta, hay peligro porque viene la fiera y pueden cazarlo. Entonces acá tal vez el salmista usa esta figura para decir: mientras hay angustiadores en mi presencia, mientras hay fieras en mi presencia, yo no tengo por qué estar angustiado, porque tú estás aderezando mesa delante de mí. Tú me estás poniendo mesa, tú me estás llevando a delicados pastos,
Tú me estás alimentando, aunque yo vea a mis enemigos alrededor, ellos no me tocarán. Ellos no me lastimarán porque ciertamente tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces el salmista está expresando esto, que aunque habían angustiadores, y no solo para las ovejas, literalmente los animales, sino para nosotros, hermanos, esos mismos angustiadores, ¿de qué vamos a temer de ellos? Yo me acuerdo que en alguna prédica el hermano Samuel Pérez Millos dice que él también duró un buen tiempo que estaba tan angustiado por los angustiadores y estaba recibiendo como mucha presión al respecto. Y el Señor un día en oración le dijo a él: ven que tenemos que hablar tú y yo acerca de esto, y lo llevó a este salmo y especialmente a este verso: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el Señor le preguntaba: ¿qué hacen los angustiadores? Angustiar. Esa es la tarea de ellos. Nuestra tarea, en cambio, es estar en el Señor tranquila y confiadamente, hermanos. Que aunque hayan angustiadores de muchas formas y colores, aunque se presenten en las circunstancias los angustiadores, aunque se presenten como personas, aunque se presenten en el trabajo, en la casa, en cualquier lugar, hermanos, recordemos este pasaje cuando el Señor nos muestra por el salmista: aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y hoy tenemos la mesa, hermanos, en la que también volvemos a recordar que incluso puede ser también como una alegoría para esto que estamos leyendo. Porque si el Señor, hermanos, es nuestro pastor, pues efectivamente Él nos cuida, Él nos guarda, hermanos. Hemos leído incluso por estos días, ahorita el miércoles, el libro que estamos empezando, y el Señor nos ha llamado fuertemente la atención a que vayamos a Él, en que no seamos nosotros, hermanos, los que busquemos dentro de nosotros mismos algo para lograr para el Señor, en que no nos autoanalicemos, en que no vayamos con nuestros propios pensamientos a intentar algo que solo el Señor puede hacer, hermanos. Porque aunque ciertamente la palabra nos habla mucho de santificación, nos habla que el principio de esa santificación está en el Señor Jesucristo, está en Él que Él es digno, como lo recordaban los hermanos ahorita en la cena. Está Él que nos alienta, que nos consuela, el Dios de las misericordias, que está sentado a la diestra del Padre. No olvidemos eso, hermanos, porque ciertamente nosotros podemos santificarnos, pero dependiendo completamente de Jesús, el Hijo de Dios. El Señor, que es nuestro pastor, hermanos, es el que nos da también la gracia, la santificación y el poder para poder vencer en cualquier circunstancia. Por eso este pasaje, hermanos, aunque sea conocido para todos, porque seguro lo es, podemos extraer muchísimas más cosas y aplicaciones. Pero lo que nos ocupa hoy, hermanos, es poder ver en lo que estamos viendo acerca del Señor Jesús, esta faceta que como pastor, como el buen pastor que es el Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas. Realmente, hermanos, cuando yo leía esto y estaba estudiando el pasaje, yo le decía: Señor, gracias, porque es importante que nosotros recordemos que tú eres nuestro guía, que tú eres nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Aún ahí en el pasaje del Salmo dice: unges mi cabeza con aceite. Otro instrumento que el pastor tenía era como una especie de frasco de aceite con el que cogía las ovejas y les limpiaba la cabeza cuando tenían alguna herida. Entonces cogía el aceite, las ungía y con el aceite también les trataba esas heridas. Ahora el Señor también, como dice en Ezequiel, Él es el que ha venido a vendar a la perniquebrada, a encontrar a la errante, a buscar a la perdida, a curar a la oveja herida. Sí. Hermanos, nosotros, por más heridos que podamos estar, por más errantes, algunos, o a veces por más perdidos, el Señor, hermanos, conoce sus ovejas y sus ovejas oyen su voz, hermanos. Ahora bien, lo que a nosotros nos corresponde, hermanos, en esto que estamos tratando hoy es escuchar la voz del Señor. Escucharlo a Él, hermanos, aprender a escuchar la voz. Así como las ovejas seguramente duran un tiempo en que deben aprender a escuchar la voz del pastor y a conocer la voz para no confundirla con otras voces ajenas, pues nosotros, hermanos, también estamos llamados a estar aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Porque a veces, en medio de la turbulencia, a veces en medio de mucho ruido que hay, dejamos de escuchar la voz del Señor. Y entonces vienen
los angustiadores y ahí sí se nos meten al rancho. Vienen ahí sí, y ahí sí nos dejan entonces fuera de sí, fuera de nuestra sobriedad. Nos apartan, hermanos, porque aquí lo podemos también estar hablando, así que estamos viendo la palabra del Señor. Pero recordemos estas palabras cuando tengamos esas angustias. Sepamos que el Señor adereza mesa delante de estos angustiadores. Y cada uno podrá decir, sacar un listado de cuáles son sus angustiadores. Podemos sacar un listado cada uno de cuáles son ese tipo de angustias que nos acogen o nos aquejan cada día. Pero el Señor nos está pidiendo acá, hermanos, que vayamos con Él a esas aguas de reposo, a esos delicados pastos, en cualquier momento, hermanos. No solo cuando estamos gozosos o tranquilos, sino en cualquier momento podemos hacerlo. Termina diciendo el salmista, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Nuestro Padre es misericordioso. Sigue ahí el verso 15 al 17 de Juan. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Ahora bien, el único que dio su vida por las ovejas, literalmente su vida, pues fue el Señor Jesús. Y esto lleva un estandarte muchísimo más alto de lo que estos fariseos podían pensar. El Señor dio su vida, hermanos, por nosotros. Y aunque los hayamos recordado millares de veces, acá el Señor está diciendo que Él puso su vida por las ovejas. Y la sigue poniendo y la seguirá poniendo por nosotros. Porque no fue solo su vida literal que dio, que fue el regalo más precioso, sino que también en el tiempo que Él estuvo discipulando a todos los hermanos, mientras Él estuvo en la tierra, eran como las ovejas que iban detrás de Él. Y el Señor les enseñaba y les hablaba y les decía una y otra vez, los amonestaba, los cuidaba, los amaba, los reprendía, pero todo era por amor a ellos. 3 años y medio duró el Señor caminando también con sus ovejas acá en la tierra, y no solo después, sino que por el Espíritu Santo, seguimos 2000 años después que el Espíritu Santo está apacentando las ovejas, y nos sigue apacentando a nosotros, hermanos. Por eso Él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la doy. Yo tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar. Pero esto acá se lo dice en cuanto a las ovejas. Doy mi vida por las ovejas. Hermanos, Dios dio su vida por nosotros. La dio. Eso, repetirlo muchas veces puede ser bueno y alegrarnos en esa verdad. Pero meditarlo y entenderlo a la luz de este pasaje ya es algo incluso más precioso. Dios dio su vida, el pastor dio su vida por las ovejas. Por eso es que Él dice ahí, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y Ezequiel ahí terminando el capítulo 34 dice, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. O sea, para que no queden dudas, incluso y el Señor acá les mostraba por medio de Ezequiel que esas ovejas no eran solo las ovejas de allá que el Señor hablaba, sino nosotros, hombres, mujeres, hermanos y hermanas. Somos las ovejas suyas, las ovejas de su pasto, y Él es nuestro Dios. Descansemos en el Señor, hermanos. Dejemos realmente que nuestra vida sea pastoreada por Él. Pero realmente hagámoslo, hermanos. Es fácil decir a la palabra del Señor amén, pero ya aplicarla, hermanos, pensemos en cómo el Señor incluso es nuestro pastor y cómo Él puede llegar a pastorearnos mejor. Algo que podemos hacer, hermanos, un ejercicio en esta semana, que viene es pensar y orar al Señor. Enséñame, Señor, a escuchar tu voz. Muéstrame cómo realmente tú quieres pastorearme, cómo tú, Señor, quieres que yo vaya detrás de ti como tu oveja. Muéstrame, Señor, que tú vas adelante, que tú me guías y que no tengo nada que temer ni de mis angustiadores, ni del lobo, ni del ladrón, ni del salteador. Y para concluir, hermanos, en Juan 10, 28 al 30, que es donde el Señor seguía la discusión,
Antes de eso, hermanos, quisiera acá volver un momento a Juan 9:40, porque es algo también importante del contexto, desde 37. Cuando el Señor Jesús, después de que le habló a este hombre que sanó, y él creyó en él y le adoró, el Señor dice: para juicio he venido yo a este mundo, verso 39 estoy, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. El Señor le está diciendo a este hombre a lo que vino, y este hombre fue beneficiado, que era ciego pero pudo ver. Pero la verdad espiritual acá se expresa luego en el verso 40, cuando los fariseos que estaban con él y oyeron le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El dicho popular dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto era lo que le ocurría también a estos fariseos. El Señor les dice: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, porque entonces yo les daría la vista y podrían ver como vio mi hijo que estaba errante. Pero ustedes, como dicen vemos, por eso es que permanecen en pecado. Esos hombres que veían la verdad, que la conocían, hermanos. Y esto también es para tenerlo en cuenta para nosotros. Realmente, hermanos, nos falta ver más profundamente cómo el Señor nos tiene que pastorear, cómo el Señor nos tiene que llevar por esos lugares. Porque realmente, hermanos, como el Señor nos dice, que tengamos un corazón manso y humilde, incluso para reconocer que muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida no están siendo pastoreadas por el Señor. Y estos hombres acá entonces afirmaban que ellos veían, que tenían la verdad, que el padre de ellos era Moisés, o que en quien creían era Moisés, pero a Jesús no conocían. Y claro, como hemos hablado hartas veces, ellos, aunque conocían la palabra entre comillas y leían, no veían al Mesías, que era el que estaba al frente de ellos. Pero este hombre ciego vio, hermanos. Este hombre creyó y adoró al Señor. Y por eso la respuesta de él también es directa, impactante también para estos fariseos. Si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ustedes están diciendo que ven. Y el Señor antes había dicho: yo he venido para que los que no ven, vean. Y estamos, hermanos, aprendiendo a ver nosotros también. Ahora no pensemos que porque somos ya creyentes o llevamos ciertos años en el camino del Señor ya vemos todo, hermanos. Como dice la palabra, la vida eterna es conocer al único y verdadero Dios. Y estaremos la eternidad conociendo al Señor. Estamos poco a poco viendo, hermanos. Que el Señor nos permita, con esta palabra que hemos hablado hoy, poder ver cómo es ese gran y precioso pastor que dio su vida por nosotros, por las ovejas. Ahora sí voy a Juan 28:30, Juan 10, 28:30. En medio de la discusión el Señor le dice otra vez a estos hombres: yo les doy vida eterna. Vida eterna, hermanos, ya tenemos de parte de Él. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Tenemos una salvación segura, pero también tenemos un pastoreo seguro, hermanos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Acá incluso el Señor vuelve a mostrar su igualdad con el Padre, su divinidad. Y Él dice: el Padre se las dio, y el Señor las tiene en sus manos y nadie las va a arrebatar, hermanos. Como dice la palabra, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo ancho, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades. Nada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero meditemos en esta verdad, hermanos. Pensemos, porque fácilmente nos podemos, ahorita esta semana que viene, tal vez, prueba, angustias en el trabajo, en cualquier cosa que estemos pasando en la semana, hermanos, y ahí nos queda. Meditemos, mis hermanos, sinceramente en esta palabra. Pensémosla y hagámosla nuestra. Apropiémonos de esto, hermanos, porque es una verdad que ya está escrita y es eterna. Pero ahora el Señor nos dice que echemos mano de esa vida eterna, que echemos mano a esta palabra y podamos descansar en esta realidad eterna que el Señor nos ha mostrado. Ciertamente, hermanos, como decíamos ahorita, es un gran consuelo para todos nosotros. Leer este pasaje, hermanos, realmente es algo precioso, y seguro los hermanos
Cuando lo vuelvan a releer encontrarán más cosas preciosas que el Señor les muestre. En este consuelo y en este pasaje pastoral que es de mucho ánimo, hermanos, para todos nosotros, porque ciertamente el Señor es nuestro pastor. Amén. Amén.